presentar. A ver, you're recording. Perfecto. Ya estamos grabando. Que repito, que dou a benvida a todo o mundo que se está apuntando a esta terceira sesión con Ramón Grossfogel, que é profesor da Universidade de California en Berkeley, é sociólogo, traballa no Departamento dos Estudos Étnicos e é especialista mundial realmente nos estudos descoloniais. É un privilexio poder contar coa presenza virtual directa, directa no senso virtual, de Ramón desde a súa casa en California, en San Francisco. Quero lembrar que eu son Catherine Teasley, son profesora na Universidade da Coruña, tanto na Facultade de Sociología como en Educación, Ciencias da Educación. Mas estas sesións, as dúas últimas, estamos co alumnado do mestrado oficial en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria. E Ramón comezou hai anos nese mestrado ofrecendo estas intervencións que estimulan moito o pensamento alternativo e, en certo, bastante modo, emancipatorio, non? Para min, en moitos niveis. E espero que para vos. Tamén quixera dicir que a sesión de hoxe oficialmente sobre pois unha visión sobre a colonialidade. Bueno, a ver, como se titula esta sesión? Hoxe vai ser a terceira na que Ramón está a falar de crisis mundiais terminais. E vai ser a terceira crise que vai describir que comeza con Colón, non? Coa invasión de Abya Yala ou América, as Américas, non? Ata hoxe, ata 2020. Ao final, por favor, lembrádeme que, bueno, para deixar o meu correo electrónico para quen queira poñerse en contacto con Ramón ou si, bueno, comigo e facemos os contactos. De acordo? Pois adiante, Ramón. Sí, bueno, en primer lugar, Cata, tú tienes las grabaciones de los otros dos seminarios. Sí, escribinche, resulta que non podo compartir con xente fora da Universidade da Coruña por cuestións de protección dos datos e de propiedade da Universidade da Coruña, vale? Así que tenemos que ver. Bueno, envíamelos para al menos yo mirarlos por acá y tenerlos a mano. Luego falamos, sí. ¿De acuerdo? Vale, vale. Eso creo yo en otras ocasiones se han montado en la universidad, en las páginas de la universidad y han circulado bien, ¿sabes? Ya o sei, mas a nosa universidade acaba de informarnos mediante un circular que, bueno, hay que tener cuidado con eso. Luego falamos, Ramón. Vale, viene. Perfecto. Entonces, yo estoy hablando de 3 temporalidades. Para los que llegaron hoy y no han escuchado lo demás, estoy diciendo que hay 3 temporalidades que entran en crisis terminal ahora con la pandemia en el 2020. La primera que mencioné es el ciclo que va de 1973 al 2020, que es lo que conocemos como el ciclo del neoliberalismo. Eso lo explicamos el primer día. El segundo día, ayer, discutimos el segundo ciclo, que era el ciclo que va de 1945 al 2020, que es el ciclo de la hegemonía estadounidense en el sistema mundo y cómo la hegemonía estadounidense cae y cómo pasamos a un mundo donde ahora China es el nuevo poder hegemónico del sistema capitalista mundial. Y esto ocurre todo durante esta pandemia. Y el tercer ciclo, esto yo le llamo crisis terminales. Crisis terminal del neoliberalismo, crisis terminal de la hegemonía estadounidense, y todo eso lo discutimos con lujo de detalle entre el miércoles y el jueves. Y hoy terminamos con el tercer ciclo, que es la crisis
civilizatoria. Hay una crisis terminal de esta civilización en la que estamos metidos desde 1492. Es decir, el ciclo que va de 1492 con la expansión colonial europea al mundo al 2020. Y es curioso porque estos son 3 ciclos que, vamos a ver, que se entrecruzan o están imbricados y que cada uno tiene también sus propias dinámicas pero sin embargo con esta pandemia lo que hizo esta pandemia no fue crear la crisis terminal, sino acelerarla, porque estos ciclos ya estaban en crisis y en crisis fuertísima desde hace ya varios años. La crisis del neoliberalismo como modelo de gestión del capitalismo que nos lleva a un capitalismo salvaje donde se privilegia el capital, la ganancia del capital sobre la vida, la crisis de la hegemonía estadounidense, eso también está en crisis desde hace rato, y la crisis civilizatoria de la modernidad occidental. Estos son 3 ciclos que entran en crisis terminal ahora con la pandemia, que lo que hace la pandemia es más bien acelerar la crisis terminal. Algunos de estos ciclos pudieron haber caído en crisis, uno primero, otro después, o sea, en crisis terminal en los próximos años. Ya se anunciaba la crisis de la caída de la hegemonía americana hace rato, ya se anunciaba también la crisis del neoliberalismo y también se viene anunciando la crisis civilizatoria. Pero ahora, con lo que estamos viviendo, de momento todo eso, lo que hace la pandemia es acelerar los procesos de decadencia de estos ciclos. Entonces, hoy voy a hablar del tercero, que es el ciclo de civilizatorio. Ya creo que lo he dicho en algunas ocasiones en este seminario, como tenemos la caída, o sea, a partir de la caída del sistema feudal, bien, el sistema feudal en Europa entra en una crisis terminal. Y aquí estoy siguiendo los trabajos de Immanuel Wallerstein. Entra en crisis terminal. Entonces, las élites del feudalismo europeo buscan una salida a la crisis terminal intentando mantener sus privilegios, intentando mantener su riqueza, sus privilegios, su dominación sobre control de la tierra, explotación del trabajo, todo eso, sabiendo que el sistema feudal está en crisis terminal. Por razones que no voy a entrar ahora en detalle, pero que los pueden ver en el primer volumen del Sistema Mundo de Immanuel Wallerstein, que está traducido al castellano y lo pueden conseguir ustedes allá en el Estado español, en las librerías. El primer volumen tiene 4 volúmenes del Sistema Mundo Moderno, se titula el libro. Immanuel Wallerstein, el Sistema Mundo Moderno, son 4 volúmenes. En el primer volumen él explica la crisis terminal del sistema feudal. Entonces, lo que hacen las élites del sistema feudal es buscar una solución a la caída de ese sistema, generando un nuevo sistema histórico que, en la opinión de Immanuel Wallerstein, es peor que el feudalismo. Y ese es el capitalismo global. Lo que hacen las élites, la aristocracia feudal de la época, es tomar una solución global, lanzarse a las expediciones de la expansión colonial y lanzarse a diferentes partes del mundo a la conquista de territorio. Esto es importante para cosas que voy a decir más adelante, pero lo que plantea Wallerstein va a contracorriente de las teorías sociológicas históricas de la emergencia del capitalismo, tanto del marxismo, de Marx y los marxistas, como de las corrientes weberianas de Max Weber, ¿no? Que
que siempre ubicaban la emergencia del capitalismo como una clase que los capitalistas surgen en las zonas urbanas, primero como una especie de capitalismo comercial que va poco a poco adquiriendo poder económico hasta que desplaza a la aristocracia feudal usualmente a través de una revolución política. Y ahí está como ejemplo de eso, de esa narrativa, la Revolución Francesa, o a través de pactos que los llevan a tomar poder político y a generar un estado capitalista. Entonces, a través de las propias monarquías de la aristocracia feudal, que de alguna manera los capitalistas pactan con ella y los desplazan del poder o hacen una revolución y los tumban. Entonces, esa es la narrativa clásica. Lo que dice Wallerstein es que eso es equivocado históricamente. Wallerstein dice que la aristocracia feudal es la misma gente que forman el capitalismo mundial con la expansión colonial a las Américas en el siglo XVI. Entonces, lo que dice Wallerstein es que no es que hubo una clase separada o diferente de la aristocracia feudal que desplaza a las capitalistas que desplazan a la aristocracia feudal, sino que son las mismas familias aristocráticas feudales las que se transforman en capitalistas transnacionales. Son las mismas familias las que hacen el proyecto de expansión colonial a otras partes del mundo y generan un mercado mundial capitalista en el cual ellos entonces se posicionan como la clase dominante y se reciclan de ser una aristocracia feudal en un sistema como el feudalismo en decadencia, en crisis terminal, pues se reciclan en un nuevo sistema histórico que crean, donde ellos no solamente mantienen sus privilegios, sino que los ensanchan, los expanden. Entonces, Wallerstein dice que ese sistema histórico que llamamos el capitalismo global ha sido nefasto para la humanidad por varias razones. Desde el punto de vista europeo, ese sistema aparece como beneficioso porque en Europa, de ser una aldea marginal del mundo, a través de la superexplotación que genera la colonización de otras partes del mundo, a través de toda la riqueza que saquean y toda la superexplotación del trabajo, a través de esclavitud, a través de trabajo forzado, etcétera, toda esa riqueza va a parar a Europa. Entonces, eso es lo que explica el ascenso de Europa. Y para Europa, pues el sistema capitalista fue progreso, fue emancipación, fue una mejora, porque Europa era una aldea obscurantista, marginal del mundo, a la altura de 1492. A través de este proyecto de expansión, que no es solamente la expansión económica, es una expansión civilizatoria, porque lo que hace la expansión colonial europea es destruir todas las civilizaciones que se encontraron de frente e imponer su civilización a los demás por medios violentos. Es decir, cuando llegaban a las Américas y se encontraban con una civilización como la azteca o la maya o la inca, que era, pero de lejos, mucho más tecnológicamente, materialmente, niveles de vida, todo mucho más avanzado que cualquier cosa que existía en Europa en la época. Claro, el deseo de conquista pues es muy fuerte. Cuando tú vienes a una zona empobrecida del mundo y llegas ahí y ves toda la riqueza que hay en estos sitios, pues claro, el deseo de conquista se multiplica. Y eso lo puedes ver en las cartas de Hernán Cortés y en las cartas de Pizarro, que eran conquistadores. Y siempre, por ejemplo, en Meses Aire, que lo mencioné el otro día en su discurso sobre el colonialismo, una de las cosas que él plantea allí es cómo estos primeros conquistadores que llegaron a las Américas, por ejemplo, como ellos no estaban en el negocio de vender mitología, porque no, ellos iban ahí como un proyecto de conquista,
Ellos no iban ahí para desarrollar un texto ideológico que justificara la conquista, sino que ellos iban ahí a conquistar, punto. Y ese era el mandato, por eso los mandan para allá. Y entonces, en las cartas que ellos le mandan al rey, en las cartas que ellos escribieron, en los documentos de esa época, ellos estaban hablándole con toda sinceridad y sin ocultar nada al Estado, a la monarquía castellana. Y claro, cuando tú lees eso, pues claro, ellos estaban maravillados, asombrados con lo que estaban mirando. O sea, luego vienen los apologetas del colonialismo y nos hacen la historia y los cuentos de que Europa llevó la civilización porque esto era gente primitiva, bárbara, que estaban en un estado de atraso, razas inferiores. Todos estos discursos vienen después para poder justificar lo que hicieron. ¿Bien? Para justificar la destrucción y las matanzas, todo eso viene después. Pero los primeros que llegaron allí y que fueron los que hicieron las matanzas y conquistaron el sitio, eso no era lo que decían. Ellos no decían en sus cartas, oye, que esta gente son primitivos, oye, que aquí esta gente son bárbaros. No, ellos estaban maravillados con la cantidad de oro que tenían, con la infraestructura, con las ciudades que se encontraban, que eran unas cosas que ellos, en Europa no existía nada como eso. Como dije el otro día, la ciudad más grande en Europa en la época tendría 60.000 habitantes y se estaba muriendo de la peste bubónica y de cuánta cosa, porque no habían una buena ingeniería y una buena infraestructura de acueductos, de agua, de aquello, de lo otro. O sea, y había un montón de enfermedades en una ciudad de 60.000 personas. La ciudad, la capital de los aztecas, tenía 500.000 de personas. Y ahí no había ni plagas, ni peste, ni nada, porque tenía un sistema de agua, de acueductos, que era impresionante, una ingeniería impresionante. Y claro, esta gente llegaba allí de esa Europa y de esa, ¿cómo te digo?, de esa monarquía castellana de la época, de la época de la península ibérica, una Europa ¿cómo te digo?, oscurantista y empobrecida, y de momento se encuentran allí con una riqueza y unas cosas que ellos nunca habían visto en su vida. Entonces eso ellos lo ponen por escrito y hablan de cómo el oro es el metal que usan en la ingeniería de los edificios, en puentes, en cosas impresionantes que ellos estaban mirando. Y claro, ellos escriban esto diciéndole al rey, oye, que aquí hay mucha riqueza que hay que conquistar esto, de que hay mucha riqueza. Entonces, luego vienen los apologetas, ¿no? Luego de eso vienen los que vienen a decirte que no, que esta gente son primitivos, que son bárbaros, que llegamos allí y esa gente eran como monos trepándose en los árboles porque eran pueblos sin civilización y le estamos llevando a la civilización, los estamos cristianizando porque son paganos, porque son esto, porque son lo otro. Eso vino después. Entonces digo eso porque tenemos la historia metida en la cabeza que tenemos, es muy colonial y es como el mundo al revés. Entonces no nos estamos dando cuenta de que hay muchos fake news en las narrativas históricas que nos han contado. Y eso genera un sentido común muy colonial. Aunque seas de izquierda o aunque seas radical o lo que sea, reproduce ese esquema creyéndote que Europa trajo civilización, que Europa era culturalmente superior o lo que sea, y en realidad era todo al revés. Por ejemplo, Europa en la época su desarrollo científico era muy pobre, porque con el oscurantismo de la cristiandad, los científicos eran acusados de estar trabajando con fuerzas del demonio, porque en la época la cristiandad hacía un dualismo entre las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas divinas de Dios, ¿no? Y las fuerzas divinas de Dios era siempre el señor feudal, el Estado,
que eran los representantes de Dios en la tierra, y todo lo demás, la naturaleza, otras formas de vida, eran vistas como parte del demonio, como parte de las fuerzas de Satán. Y por supuesto, las mujeres también eran sospechosas, porque en el patriarcado de la cristiandad, las mujeres formaban parte de la naturaleza. Las mujeres formaban parte de esas fuerzas desconocidas que el demonio manipula. Acuérdense de la quema de brujas en Europa en la época. O sea, quemaron miles y miles y miles de mujeres acusadas de brujas porque decían que eran maléficas, que que eran del demonio y cosas como esta. Entonces, tenemos también que los científicos, o sea, eran acusados los quemaban vivos, igual que a las brujas, porque si te agarraban a ti haciendo algún experimento, diciendo cosas que fueran en contra de los dogmas de la iglesia, pues te jugabas la vida, porque iban por ti. Entonces, Europa en ese tiempo era muy subdesarrollado en eso, ¿entiendes? Era muy oscurantista. Entonces, claro, la civilización de Al-Ándalus, que era la civilización musulmana en la península ibérica, tenía un montón, como era parte de la civilización musulmana y se conectaba. La civilización musulmana era como un corredor global que iba desde el sur de Europa, norte de África, oeste de África, Medio Oriente, sur de Asia, el este de la China, Indonesia, hasta Mindanao en Filipinas. Era un corredor global. Entonces, era un corredor no solamente de mercancía, sino también de conocimientos. Entonces, la civilización musulmana había traducido todas las obras de los griegos en una época donde los griegos, por 1400 años, en Europa, los griegos eran considerados parte de esas fuerzas sospechosas, etcétera, y por tanto estaban proscritos, estaban censurados. Si usted lo agarraban con un libro de Aristóteles o un libro de Platón o a usted lo quemaban vivo. Esos libros estaban almacenados en la biblioteca del Vaticano y solamente una élite de la eclesiástica tenía acceso a esos libros. La mayoría de la gente no tenía acceso a esos libros, estaban censurados. Por eso toda esta narrativa, también fake news, que nos han dicho de que el origen de la civilización occidental está en Grecia, ¿no? Y que Occidente es como hijo de Grecia, es una gran mentira. Por 1400 años, Grecia estuvo censurado en eso que llamamos hoy Europa. Entonces, ¿cómo puedes atribuirte una herencia cultural de algo que tú has censurado por 1400 años? ¿Cuántas generaciones hay en 1400 años? No sé cuántas, pero son un montón. Entonces, la memoria de esos conocimientos está perdida. O sea, nadie sigue esos conocimientos porque están proscritos, están censurados por la iglesia. Y ustedes lo quemaban vivo si lo agarraban con estos libros. Entonces digo esto porque ¿quiénes fueron los que desarrollaron las ciencias griegas? Las ciencias griegas las desarrollaron los musulmanes en el álgebra, en la matemática. El álgebra, eso es un invento, desarrollo científico, el álgebra. Oye, la palabra álgebra era un tipo que se llamaba álgebra. Ese era su apellido. Y por eso le llamamos, y era un árabe, ¿no? Entonces, en el desarrollo de la geometría, en el desarrollo de la astronomía, desarrollo de la navegación, hay un montón de desarrollo que hace la civilización musulmana traduciendo los textos griegos, ¿no? O sea que, y la filosofía griega llega a Europa vía los musulmanes, vía Al-Ándalus. Así fue como llegaron todos esos textos, porque en Al-Ándalus habían filósofos aristotélicos, platónicos, etcétera. Cuando en Europa a usted lo quemaban vivo si lo agarraban con un libro de Aristóteles.
Averroes, por ejemplo, un filósofo aristotélico. Averroes, probablemente han oído el nombre. Maimónides, que era judío, era un filósofo aristotélico. O sea, los árabes fueron los que le dieron seguimiento y desarrollo a las ciencias chinas, a las ciencias hindúes, a las ciencias griegas. Ellos tradujeron los textos de todo el mundo al árabe y con ese conocimiento del mundo entero, ellos entonces desarrollaron para adelante muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por estar en frontera con Europa, es decir, Al-Ándalus estaba ahí en frontera con la cristiandad, muchos de esos textos circularon de alguna manera a través de las redes de la iglesia, sobre todo cuando queman la biblioteca de Granada en la conquista de Al-Ándalus. El cardenal Cisneros tenía al lado de él alguien que lo más probable que era un morisco que leía árabe. Quemaron más de 250,000 libros de la biblioteca de Granada. Pero había libros que la persona que estaba al lado del cardenal Cisneros, dice la historia, iba leyendo los títulos, traduciéndolos, y había libros que por el título y el tema y la temática eran curiosos y los salvaban de quemarlos. Y lo que hacían era que los pasaban a Toledo, y de Toledo, a través de las redes de la iglesia, y de Toledo iban a Roma. Bien. Bueno, esto fue muy importante en la época porque ahí se transmitió toda una serie de conocimientos y avances científicos que tenía el mundo musulmán a la Europa del siglo XVI, que ya no es la Europa feudal, empieza a ser esta Europa de la conquista colonial y de la expansión colonial. Entonces, esta Europa empieza a traducir estos textos y hay lo que yo llamo extractivismo epistémico. Usted sabe el concepto de extractivismo, de la compañía transnacional extractivista que va a sacar petróleo, la economía extractivista de sacar petróleo, sacar recursos naturales, cobre de países, ¿no? Pues yo hablo de extractivismo epistémico. El saqueo ya no de recursos naturales, sino de conocimientos. Entonces, lo que hace Europa es que se apropia de estos conocimientos que le vienen vía la civilización musulmana, y digo la musulmana porque es la que tenían en la frontera. Si hubieran tenido de frontera China, hubiera sido de China, que los hubiera llegado, hubiera sido de otro lado. O si hubieran tenido a los aztecas en la frontera, le hubiera llegado los conocimientos científicos de la época de esa civilización. Pero le llega la de la civilización musulmana porque la tienen pegada ahí. Entonces, por eso estoy hablando de esa civilización, porque fue la que más influyó en la etapa temprana de la civilización moderna occidental en la parte que tiene que ver con conocimientos tecnológicos y científicos. Les pongo un ejemplo. Celebramos los 500 años de Copérnico hace como 2 años, no me acuerdo, hace 1 año, 2 años, los 500 años de Copérnico. Pues Copérnico resulta, esta idea que nos venden en la historia de la ciencia, de hecho la historia de la ciencia occidental es una historia de la ciencia que es un cuento de hadas detrás de otro. O sea, de verdad, es supremacía blanca. Eso hay que decirlo así, es una historia totalmente racista y supremacista blanca, porque te ponen como origen de un montón de teorías científicas algún blanco europeo. Entonces, cuando tú miras esa historia, pues te aparecen nombres de gente como si fueran los que se inventaron esto o los que se descubrieron aquello. Y la historia verdadera de dónde vino ese conocimiento queda ocultada. Eso es parte de la narrativa de poder venderte luego la historia de que las ciencias son occidentales y de que la ciencia la crearon los hombres occidentales y que los demás no tenían ciencia, seres inferiores, estas narrativas de superior e inferioridad que genera y produce la modernidad, la civilización moderna occidental, que son muy racistas,
Pues parte de sostener estas narrativas es también a través de venderte la idea de que la ciencia es natural e inherentemente de los hombres europeos y que ellos fueron los que descubrieron e inventaron todo. Y la historia verdadera no te entera. En la historia de la ciencia que tenemos, lamentablemente en las universidades occidentalizadas, es una historia de la ciencia supremacista blanca. Entonces, por ejemplo, Copérnico, que le estaba dando el ejemplo, Copérnico lo que hizo fue plagiarse la escuela de Damasco de astronomía, que 400, 300, 400 años antes ya habían descubierto lo de que la Tierra iba alrededor del Sol y que la Tierra no era el centro del universo. Y lo demostraron matemáticamente y con diagramas. Y en el plagio, Copérnico comete errores que no están en los originales. Errores matemáticos que no están en los originales. Sin embargo, celebramos a Copérnico y no nos acordamos de nadie de la escuela astronómica de Damasco, que fueron los que hicieron este descubrimiento varios cientos de años antes que Copérnico. A Copérnico le llegan los documentos vía Al-Ándalus, que todos esos documentos circularon por el mundo musulmán y claro, llegó todo eso al lado de la civilización de la cristiandad hacia el norte europeo y claro, esa gente llegaron y muchos científicos pues bebieron de eso en la etapa temprana de la modernidad. Entonces, tienes también otro cuento de hadas, el caso de Gutenberg, ¿no? Que dicen que Gutenberg se inventó la imprenta, ¿no? Ese es otro cuento que nos hace. Bueno, la imprenta está inventada desde el siglo IX en la civilización china. Es decir, la imprenta es un invento chino, no es un invento de Gutenberg ni de ningún europeo. Pero en la historia que nos venden, de los cuentos de hadas supremacistas blancos que nos hacen creer que es Gutenberg que creó eso. De hecho, los chinos ya tenían papel moneda. Con las imprentas tenían papel moneda. Fueron los primeros en general papel moneda. O sea, que era representante, el papel representaba un valor en oro. Y así era como se hacía el comercio mundial ya desde siglos atrás. Y, o sea, hago esta historia un poco para que nos entendamos qué fue lo que pasó en esa época. Entiendan de dónde yo estoy partiendo para las cosas que ahora voy a decir. Porque luego lo que hace Europa es lo que yo llamo extractivismo epistémico, toman estos conocimientos de las ciencias de la civilización islámica, matemáticas, geometría, cuanta cosa, incluyendo la filosofía griega, que luego se la apropian como si fuera natural y inherentemente europea, y en realidad no lo era. De hecho, los griegos, todos los filósofos griegos, todos, están en récord reconociendo por escrito que el conocimiento filosófico de Grecia, la meca de ese conocimiento filosófico era Egipto. ¿Y Egipto qué era? Una civilización bantú africana, negra. Es decir, para ellos la metrópolis del saber era Egipto. Y ellos mismos lo reconocen en sus textos. Ninguno de ellos pretende decir, los griegos nos inventamos esto. ¿Bien? Esto lo aprendimos de los egipcios. Entonces digo esto porque también nos han blanqueado la historia de Grecia. Nos la blanquean también con discursos de supremacistas blancos, ¿entiendes? Haciéndonos creer que Grecia era blanca. Bien, bueno, Grecia era un cruce de varias civilizaciones y no puedes pensar en Grecia como si fuera Occidente. Son 5 siglos antes de Cristo. Tenían allí el florecimiento de la ciencia y la filosofía griega. Y era un cruce de varias civilizaciones. Y la civilización egipcia era una de las más importantes, si no la más importante, que lo reconocen ellos mismos. Todo eso está ocultado porque eso no te nunca dicen lo que dijo tal filósofo griego sobre Egipto, nada. Eso lo quedan ocultado y nos siguen reciclando la idea de que todo eso es un invento griego y que
etcétera. Y que todo eso llegó directamente y que eso es Europa y nos ocultan cómo ese conocimiento griego llegó vía los árabes a través de Al-Ándalus, la civilización musulmana, a Europa. Y llegó tardíamente, todo ese conocimiento llegó tardíamente, llegó en el siglo XV, XVI, por allá. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente en la etapa temprana. Hay una apropiación que yo llamo extractivista epistémica, porque tú te apropias de los conocimientos de los demás sin reconocer nunca de dónde los sacaste. Algo bastante deshonesto, porque no está ni siquiera en los griegos. Los griegos siempre sin ningún problema reconocían de dónde venían las fuentes de las cuales estaban bebiendo. Pero viene esta civilización moderna occidental, te borra todas las aportaciones y toda la deuda que tiene de otras civilizaciones. ¿Y qué pasa? Se apropian de la ciencia, por ejemplo, la civilización islámica, y en esa apropiación dejan de lado la espiritualidad. Las ciencias de estas civilizaciones siempre tenían allí, de alguna manera, la espiritualidad, porque eran civilizaciones, como creo que dije el otro día, que no tenían una visión dualista del mundo, sino era holística. En la civilización cristiana había el dualismo de la cristiandad, ¿no?, entre la naturaleza, que era considerado fuerzas del demonio, y las otras fuerzas del bien, que son las fuerzas de Dios y todo eso. Y casi siempre un disidente de los poderes fácticos, que eran considerados los representantes de Dios en la tierra, el señor feudal y su aristocracia. Si usted difería o si usted era un disidente político, usted lo acusaban de estar del lado del demonio y lo quemaban vivo. A usted lo ponían del lado de la naturaleza y las fuerzas maléficas y todo eso, ¿no? Entonces, pero ese dualismo, pues, no existía en la mayoría de las civilizaciones del mundo. O sea, no había ese dualismo. Si usted mira las cosmovisiones de los pueblos del mundo, tenían visiones holísticas, es decir, integrales, donde no existía un dualismo entre naturaleza y humano. Bien, la naturaleza eran otras formas de vida que coexistían con la vida humana dentro de un mismo cosmos. Y era parte todo de la creación, de la misma fuerza creadora. Entonces tú tienes el concepto de Pachamama en las civilizaciones indígenas en la América, o el concepto de Ubuntu en las civilizaciones Bantú y otras en África, o tú tienes el concepto de Tawhid en el Islam. O sea, son conceptos cosmológicos de diferencia dentro de la unicidad. O sea, son conceptos totalmente antidualistas. Es el reconocimiento de la diversidad, la heterogeneidad dentro de la unidad. Es decir, todos estamos dentro de un solo cosmos, pero dentro de ese cosmos hay una diversidad de formas de vida que coexisten una con la otra. En la civilización de la cristiandad ya estaba este dualismo de las fuerzas del bien, que eran las fuerzas de Dios, y las fuerzas del mal, que eran las fuerzas del demonio. Y eso atravesaba la separación entre hombres, y digo aquí hombres a propósito, o sea, con el género puesto ahí, entre los hombres masculinos y lo demás que era o del demonio o sospechoso de estar cerca del demonio o de ser manipulable por el demonio. Y el patriarcado de la cristiandad tenía esa ambigüedad con las mujeres, porque siempre las mujeres eran sospechosas de ser manipulables por las fuerzas del demonio. Entonces siempre había la mujer nunca podía llegar a ser igual a un hombre, porque el hombre del bien, ¿no?, era el que estaba en las fuerzas del bien, el Estado, el señor feudal, la aristocracia feudal, etcétera. Y los demás era sospechoso, ¿no? Entonces, si usted lo agarraban experimentando con
la naturaleza. Es decir, si usted era un científico en la época, usted lo quemaban vivo, porque ustedes lo acusaban de estar moviendo las fuerzas y la energía del demonio, ¿no? Y de estar trabajando con eso, ¿no? Y lo mismo, mujeres. Hay muchas mujeres que las quemaron vivas acusadas de brujas, porque tenían conocimientos medicinales, ancestrales, originarios de los indígenas de eso que llamamos hoy Europa. Y tenían conocimientos ancestrales de medicina, de astronomía, de las hierbas, de aquello, de lo otro, y claro, enseguida tenían el estereotipo de ser, de estar trabajando con fuerzas del demonio. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia moderna es una ciencia sin espiritualidad. En las otras civilizaciones no había contradicción entre espiritualidad y ciencia, porque no tenían el dualismo. Entonces, al no haber dualismo, no había contradicción. Tú podías hacer ciencia y podías tener espiritualidad. ¿Por qué? Porque si alguien descubría algo en la naturaleza que no conocíamos, y como no hay dualismo, y eso es parte de la misma fuerza creadora que ha creado a los humanos, pues te celebramos porque has descubierto algo de la misma fuerza creadora que no conocíamos antes. En cambio, en la cristiandad, usted descubrió algo por allá que fuera contra el dogma de la iglesia, a usted lo veían como parte del demonio, porque usted estaba cuestionando las fuerzas del bien. Entonces, el dualismo hacía que en Europa fuera imposible el desarrollo científico en la época. Por eso hablo de la Europa obscurantista. En cambio, las visiones holísticas no tenían nunca contradicción entre espiritualidad y ciencia, porque la espiritualidad no tenía esta visión dualista del mundo, sino que era una visión holística y por tanto usted descubría algo en la naturaleza que no conocíamos y claro, eso es parte de la misma fuerza creadora que ha creado todo lo demás y por tanto te celebramos porque descubriste algo de la creación que nosotros no conocíamos. Entonces se estimulaba mucho el conocimiento de lo que estuviera alrededor tuyo, sin ningún problema y ningún tabú. Bien, digo eso porque desde Occidente siempre usamos esta palabra que yo la encuentro muy problemática, religión. Cuando decimos religión, enseguida le proyectamos los conceptos de la cristiandad a cualquier cosa que se mueva que le ponemos el sello de religión. Y eso es falso. O sea, las cosmovisiones, yo prefiero hablar de cosmovisiones. Las cosmovisiones de otras culturas no tenían las taras que tenía la cristiandad en la época. O sea, Europa tuvo que hacer ciencia secularizándose de la religión, sacándose encima a la iglesia. En cambio, en otras culturas no tuvieron que sacarse encima sus espiritualidades para hacer ciencia. Porque la espiritualidad no era un obstáculo a la ciencia. La espiritualidad perfectamente estimulaba la ciencia, no había ningún problema. Porque no tenían una visión dualista de los buenos y los malos y estas cosas, ¿no? Sino que todo era parte de la misma creación. Entonces digo eso porque por eso es que otras civilizaciones en la época, incluyendo los mayas o los incas, aztecas, los chinos, los egipcios, los civilizaciones bantú, pues tenían avances civilizatorios y tecnológicos, pero de lejos mucho más desarrollados lo que tenía Europa en la época. Por la sencilla razón de que no tenían estas taras que tenía la cristiandad para poder hacer ciencia. Entonces, volviendo al tema, la ciencia, una ciencia que no tiene espiritualidad, es una ciencia que no tiene ética. Una ciencia que no tiene ética es una ciencia donde todo vale. Una ciencia donde todo vale es una ciencia destructiva de la vida. Repito, una ciencia que no tiene espiritualidad es una ciencia que no tiene ética. Una ciencia que no tiene ética es una ciencia donde todo vale, es una ciencia sin límites. Una ciencia sin límites es una ciencia destructiva de la vida. ¿Qué pasó? Europa se apropia de la ciencia, tira de lado la espiritualidad, porque la que tenía a mano era la cristiandad y eso no servía, y se queda en una ciencia fetichizada
sin ningún límite ético. ¿Entienden por dónde voy? Cuando tú tienes una ciencia sin límite ético y tú empiezas a hacer desarrollo tecnológico y todo sin ningún límite ético, porque todas esas ciencias de estas civilizaciones tenían ciertos límites, habían cosas que hasta cierto punto tú tenías que respetar, porque si no, te cargabas la vida en el planeta, te cargas la ecología, te cargas las otras formas de vida. Tú tienes que respetar un poco ahí, tener cierta ética para que lo que estés haciendo, tener los cuidados de la reproducción de la vida. No puedes ir matando a medio mundo, ¿no? Pues la ciencia en Occidente se convirtió en un instrumento de guerra, en un instrumento de que todo vale. O sea, la ciencia es el fetiche, donde cualquier cosa que tú digas a nombre de la ciencia ya es válido. ¿Bien? Ya se permite y los demás nos callamos la boca. Se convirtió en la nueva iglesia, en la nueva cristiandad, donde en vez de la iglesia era la que tenía la última palabra, ahora aquí la última palabra la tiene la ciencia. Ahora puedes hacer cualquier cosa, la bomba atómica, la bomba nuclear, radiar con el 5G el planeta entero o con el 4G. Sin consultar a nadie, porque eso es ciencia, ¿no? Y eso es el avance, y eso es la modernidad, y eso es progreso. Y de momento estamos en un mundo destructivo de la vida en el planeta Tierra. Porque sí, tenemos ciencia sin ética, ciencia sin límite, ciencia sin espiritualidad, ciencia sin, donde todo vale. Entonces, Descartes, si miras a Descartes es la secularización de los dualismos de la cristiandad. Es decir, René Descartes, que es considerado el fundador de la filosofía moderna europea, en el siglo XVII, seculariza este dualismo que les hablé de la cristiandad, de los buenos y los malos, las fuerzas divinas de Dios, las fuerzas buenas frente a los malos, que son las fuerzas del demonio, este dualismo, ¿no? Donde la naturaleza pasa del lado del demonio y todo esto. Pues este dualismo se seculariza en Descartes entre hombres y naturaleza. Bien, esa idea de hombre y naturaleza se seculariza y ahora Descartes la va a sacar de las manos de la iglesia. O sea, ahora sale de las manos de la iglesia la autoridad del conocimiento, ahora pasa a la ciencia la autoridad del conocimiento, pero manteniendo los dualismos de la cristiandad. Entonces, ¿qué hace? La naturaleza es vista como un objeto inerte, un objeto sin vida, cuando sabemos que la naturaleza está llena de diferentes formas de vida, de vegetal, animal, microscópica, o sea, lo que tú quieras, pero hay cantidad de formas de vida. ¿Y qué pasa? Privilegia, al igual que la cristiandad, a los hombres, porque él sigue manteniendo la palabra a los hombres, no dice los humanos, porque las mujeres otra vez están más del lado de la naturaleza que del lado de los humanos, ¿bien? En este dualismo cartesiano, porque es el dualismo cartesiano es la secularización del dualismo de la cristiandad, pero ahora sacándole un poquito la parte teológica, pero manteniendo la parte dualista ontológica entre la vida humana, que él le llamaba a los hombres, bien, pero vamos a usar este término, la vida humana, un término más políticamente correcto, y la vida no humana. Y esa vida no humana le llamaba naturaleza, y la naturaleza eran objetos inertes que tú podías destruir para otros fines. Es decir, la lógica y la racionalidad de medios fines, ¿no? Yo tengo este fin y los medios que justifican mis fines son estos o aquellos. Y como el fin es hacer ganancia o dominar el mundo o sea, los fines nunca nos los cuestionamos, porque como no hay ética que ponga límites, pues no está en cuestión. Entonces usamos los medios que sean. Y como la cosmovisión cartesiana es el dualismo entre, está por aquí ontológicamente separado la vida humana de las otras formas de vida, que forman otra ontología separada y diferenciada.
Entonces, si usted destruye la naturaleza, no pasa nada porque has concebido la vida humana como insulada de las otras formas de vida, en el dualismo de la cristiandad secularizado en Descartes. Es decir, la vida humana y la vida de la naturaleza son dos formas de vida ontológicamente separadas y diferenciadas. De ahí el dualismo cartesiano. Bien, no es una visión holística, sino es una visión dualista. Bajo esa racionalidad, y aquí hay que decir, toda tecnología tiene cosmología. No hay tecnología sin cosmología. Bien, es un mito pensar que la ciencia es neutral y que la tecnología es neutral. Eso es falso. Toda tecnología tiene cosmología. ¿Cuál es la cosmología del capitalismo de los últimos 400 años? Con el cual hemos estado produciendo tecnología. Es la cosmología del dualismo cartesiano. Es decir, cuando producimos tecnología, en nuestro chip mental, nosotros lo que tenemos es el dualismo cartesiano. Nosotros no nos preocupamos por si destruimos o no las otras formas de vida, porque las hemos concebido como separadas de la vida humana. Y no te puedes cargar todas las formas de vida alrededor tuyo. La vida humana se supone que siga, ¿no? Porque en el dualismo cartesiano se supone que la vida humana está insulada y separada ontológicamente de lo demás. Pues ahí tiene la racionalidad de la destrucción de la vida. Llevamos 400 años produciendo tecnología bajo cosmología dualista cartesiana. Y esa cosmología lleva a la destrucción de la vida. ¿Qué pasa? Ninguna civilización en el pasado, de todas las civilizaciones que destruyeron, porque he dicho que la expansión colonial europea no es solamente la expansión de un sistema económico y la creación del capitalismo global, es una expansión civilizatoria, porque destruyeron todas las civilizaciones, todas las formas de ser y estar en el mundo que existían, que eran muy diversas a la altura de 1492, fueron todas destruidas. Todas las civilizaciones que se encontraron de frente las destruyeron y quedó esta como la civilización que se hizo planetaria ya para principios del siglo XX con la caída de los otomanos. O sea, que era lo único que quedaba ya exterior a esta civilización, era la civilización musulmana en los territorios otomanos. Y ya una vez se cargaron eso, de ahí en adelante estamos todos dentro de esta civilización moderna occidental, ¿bien? Y no hay nadie afuera. No hay nadie afuera, aunque tú hables otra lengua, aunque tú seas chino, aunque tú seas... Estamos todos formateados en nuestras estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, con las lógicas de dominación de la modernidad occidental. Y una de esas lógicas es las lógicas destructivas de la vida y de la ecología planetaria. Bien, y esa lógica tiene que ver no solamente con un afán insaciable de ganancia que tiene el capitalismo como lógica de funcionamiento, sino que tiene que ver también con la cosmovisión que se ha privilegiado en esta civilización para la producción de tecnología, que es la cosmovisión dualista cartesiana. Entonces, toda tecnología donde tú separes ontológicamente la vida humana de otras formas de vida, tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida, porque no has tenido el sentido común de los cuidados de las otras formas de vida en la tecnología que estás produciendo. En cambio, con todas las críticas que podamos hacer a todas las civilizaciones premodernas que fueron destruidas por esta, todas esas civilizaciones, con todas las críticas, los problemas, con todo, tenían algo en común que era muy positivo, y es que ninguna tuvo la estupidez de hacer y producir tecnología con cosmología dualista. Ninguna tuvo esa estupidez. Todas las civilizaciones premodernas y antiguas, ¿no?, han estado ahí siempre con cosmologías holísticas. Una cosmología holística, ya como sentido común, no tienes ni que ser un experto en la cosmología, te da un sentido común diferente. Entonces, cuando produces tecnología, tienes allí
en tu propia cosmovisión los cuidados de hasta dónde puedes llegar, los cuidados de que esa tecnología cuide no destruir lo que tienes alrededor, porque te destruyes a ti. Es sentido común, no estamos hablando de nada aquí, de un tratado filosófico complejo. Estamos hablando del sentido común que producen las cosmovisiones. En Occidente tenemos esta idea de que porque hemos echado al lado, ¿no? Porque hemos tenido que salir de esa cristiandad horrorosa, opresiva, ¿no? Oscurantista, para poder hacer otras cosas, ¿no? Y poder emanciparse de muchas cosas en todos los campos de la vida, pues hemos perdido la noción de la espiritualidad y nos creemos que nosotros estamos más allá del bien y el mal, que estamos más allá de cosmovisiones y de espiritualidades, etcétera. Pues no. Todos los seres humanos vivimos dentro de cosmovisiones, gústenos o no nos guste, creas o no creas en Dios o en dioses o en lo que sea. Todos vivimos bajo cosmovisiones. Nadie escapa a eso. Y la cosmovisión que tenemos en nuestra cabeza, en Occidente, pero ahora a casi a escala planetaria, esa cosmovisión dualista cartesiana que colonizó el mundo como sentido común y donde ahora producimos tecnología destructiva de la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos allí la racionalidad de reproducción de la vida que nos dan otras cosmovisiones que son holísticas. Por eso es que yo siempre digo que el antropoceno, este concepto que se ha inventado ahora para hablar de cómo los humanos estamos destruyendo la vida en el planeta y todo eso, o sea, yo tengo un problema con eso serio, porque eso es una literatura que yo la encuentro totalmente eurocéntrica. ¿Por qué? No porque yo discrepe de la destrucción planetaria. Es que Occidente, cuando se trata de algún logro civilizatorio, entonces dicen nosotros los occidentales. ¿Bien? Pero cuando se trata de los desastres de la civilización occidental, entonces dicen los humanos. No dicen nosotros los occidentales, dicen los humanos. Entonces, esta civilización que ha sido destructiva de la vida en el planeta Tierra como ninguna otra en la historia de la humanidad, y eso es uno de los puntos que hace Wallerstein para decir que ese sistema que se creó después de la crisis terminal del feudalismo en el siglo XVI fue un sistema peor, ha sido un sistema peor que lo que existía antes. Uno de los criterios que usa Wallerstein es la cuestión ecológica planetaria. Él usa otro, porque si miras en términos de muertes humanas y de masacres y cosas así, o sea, esta es el campeón de las masacres en el planeta Tierra, o sea, lo llevaron a escala planetaria. Entonces, hay muchos criterios que puedes mirar que Wallerstein menciona para decir por qué esta civilización no es progreso, es lo peor que ha existido y nos está llevando a la extinción como especie. Bien. Y el problema es que si tuviéramos parte de la descolonización, es también descolonizarnos de esas cosmovisiones. Nosotros tenemos que volver a cosmovisiones holísticas, la que sea, pero tenemos que pensar que nosotros no estamos los humanos separados del resto de lo que nos rodea, nosotros estamos aquí. Y esta visión del antropoceno participa de este mito de la civilización occidental de decir ahora que los humanos somos destructores de la vida en el planeta. ¡Mentira! Eso es una gran mentira. Los humanos hemos vivido en el planeta Tierra por miles de años y no hemos destruido la vida en el planeta. Eso es una gran mentira. Lo que está destruyendo la vida en el planeta es un proyecto civilizatorio de muerte, que es la modernidad occidental. Eso es lo que está destruyendo la vida y hay que ponerle nombre y apellido. Y salirnos de estos cuentos de hadas de que, los humanos, es que nosotros somos así, es que los humanos, y empezamos a esencializar de una manera grotesca lo humano. Entonces, sacamos las responsabilidades fuera del sistema en que estamos metidos, de un sistema destructivo de la vida. Entonces, este ciclo ahora entra en crisis terminal con esta pandemia. ¿Por qué? Porque con esta pandemia, fíjense qué está pasando.
con la destrucción forestal del mundo, de bosques en el mundo, se está destruyendo los pulmones del planeta, número uno, ¿no? Eso se está destruyendo. Mira el fuego en las Amazonas, mira los fuegos en Australia, mira los fuegos en California, mira los fuegos en África, mira lo que está pasando a escala planetaria. Bien, hay una destrucción muy grande. Pero además, esta civilización, cuando se carga todos esos territorios, forestales, bosques, etcétera, los humanos entramos en contacto con vida animal con la que no teníamos contacto por siglos y por tanto no tenemos las defensas de las bacterias, virus, etcétera, de esas microecologías, ¿no? Esas ecologías otras con las cuales los humanos no hemos estado en contacto nunca. Y de momento empezamos a entrar en contacto con estas otras formas de vida porque este sistema civilizatorio se carga y se va cada vez más conquistando nuevos territorios, se va cargando todas las zonas de bosque, todas las zonas, y de momento estamos al lado de animales con los cuales los humanos no hemos tenido contacto nunca o en miles de años. Entonces no tenemos las defensas de poder nosotros tener las defensas frente a estos virus. Entonces, estoy mencionando esto porque aquí hay un ciclo civilizatorio que entra en crisis terminal. Porque la naturaleza lo que nos está diciendo, hay un mensaje y hay que saberlo leer. La naturaleza con esta pandemia nos está diciendo, oye, o ustedes ponen en orden el desastre que están haciendo, o nosotros, la naturaleza, nos encargaremos de extinguirlos ustedes. Este es el mensaje. El que no lo sepa leer o el que no lo quiera ver, pues bueno, que no lo vea, se queda ciego. Pero el mensaje es ese. O ustedes hacen algo, o lo que va a venir es que nos vamos a encargar de ustedes. Porque ustedes están destruyendo todo. Fíjate cómo en la parálisis que ha habido aquí en 2 meses, la naturaleza tiene una capacidad de recuperación y regeneración impresionante. De momento, zonas de mar donde no se veía el fondo del mar porque estaba todo contaminado en puertos y en diferentes sitios, de momento se empieza a ver el agua cristalina en cuestión de semanas. De momento aparecen animales que no se veían, pájaros, etcétera, que de momento, oye, están por ahí. De momento en zonas donde no se veía el cielo por la contaminación, de momento aparece el cielo azul con el sol. O sea, la capacidad de regeneración de la naturaleza es impresionante. Cómo una cosa microscópica ha paralizado el planeta, ha paralizado esta civilización, y cómo de momento la naturaleza empieza a recuperarse, pero de una manera impresionantemente rápida. Hay gente ya estudiando esto porque la idea que teníamos antes de la pandemia es que tomará mucho tiempo, que no, la naturaleza tiene una capacidad de recuperación impresionante. Y lo que nos está pasando es que la naturaleza está diciendo basta ya, basta ya. O ustedes paran esto o nos encargaremos de ustedes. Entonces, aquí hay una crisis civilizatoria que tiene que ver con lo que estamos hablando de un sistema que privilegia la ganancia del capital de manera voraz sobre la vida, un sistema que tiene como cosmovisión una idea estupidísima, que es pensar que la vida humana camina de manera dualistamente y ontológicamente separada del resto del universo, ¿no? Que eso viene de la cristiandad, de aquella visión de que la naturaleza era el demonio y los estados de la época eran los representantes de Dios en la tierra y los buenos. Ese dualismo se convirtió en esta cosa que tenemos ahora con el dualismo cartesiano, que nos impide. Tenemos una ciencia, como dije, destructora de la vida, porque está atravesada del dualismo cartesiano y porque no tiene límites éticos, sino que la ciencia se ha convertido en la nueva religión. Ahora la ciencia decide por nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Entonces ahora lo mismo la ciencia tiene la plena libertad de hacerte una bomba nuclear, ¿no? Que pueda destruir 10 veces el planeta Tierra,
que hacerte, qué sé yo, un microchip, que ahora escuché que hay unos microchips que se están poniendo en el cuerpo ahora, que ahora la cosa del 4G, el 5G y todo eso, que está creando también a escala planetaria un montón de problemas a la salud, porque esto es una radiación mundial, ¿no? A la cual estamos expuestos, además de ya toda la radiación en que estamos metidos. Y entonces, este es el tercer ciclo del que yo quería hablar, que es la crisis terminal de un proyecto civilizatorio de muerte. Muerte porque, claro, donde quiera que se metían y destruyan civilizaciones, matan a medio mundo, donde quiera, mira las matanzas nada más que en este siglo. ¿Cuántos millones de personas no se han cargado en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, o sea, los desastres, ¿no? Que han hecho, y además absurdo, porque dicen que van contra tal dictador, ¿no? Esa es la retórica, que supuestamente son intervenciones humanitarias. Una mentira de cuento de hadas impresionante, porque sabemos que van detrás del gas y del petróleo de esos países. O sea, eso está clarísimo. Pero bueno, cuando tú miras el número de muertos y el número de desplazados por estas guerras en esos países, no comparan, pero, o sea, la comparación es imposible de hacer, porque cualquiera haya sido el número de muertos de ese dictador, pero no llega ni de cerca a los millones y millones de muertos que han generado de seres humanos, ¿no? En estos lugares. Que no compara o sea, no compara, pero para nada con el número de muertos de cualquier dictador que haya podido estar ahí antes. Por no decir que, por ejemplo, alguien como Saddam Hussein era un hombre de la CIA. Bien, o sea, por no meternos en esa discusión, bien, que eso es otra discusión. Y no me quiero meter ahí porque puedo estar 2 horas, pero Saddam Hussein era un tipo de la CIA. Entonces, luego lo tumban, ¿no? Y destruyen Irak, lo destruyen completamente. Matan a Hussein y destruyen Irak completamente con ¿cuántos millones de desplazados? Hay millones de civiles muertos, pero no estamos hablando de cientos de miles, millones. Siria, Libia, miren Yemen ahora mismo, eso es un desastre humanitario sin precedentes, es una cosa impresionante lo que están haciendo en Yemen, los saudíes con el apoyo de los sionistas y de Estados Unidos. Miren lo que están haciendo en Yemen ahora mismo, mientras hablamos. Miren Siria, destrucción pero brutal de ciudades, o sea, las ruinas, ¿no? Siria es un país en ruina. Mira Irak, mira Afganistán, mira, donde quiera que se meten son matanzas y matanzas y matanzas. No hay ningún respeto a la vida humana. O sea, que este sistema es una civilización de muerte a todas aquellas razas que ellos consideran inferiores, pues se las cargan sin ningún problema. Fíjate que llevan conteo del número de soldados americanos muertos en Irak o en Afganistán, pero no hay conteo de cuántos civiles y cuánta gente hay muerta en Afganistán o Irak. Esos conteos los tienen que hacer otras organizaciones por su cuenta, porque eso el imperio americano y los imperios europeos jamás van a ir sobre eso. No les importa, esas son las razas inferiores, ¿no? O sea, se pueden cargar millones de personas, después de todo, son que árabes o persas o lo que sea, ¿qué importa, no? Lo que importa es la vida de los europeos, los blancos europeos, los euroamericanos, los euroaustralianos, etcétera. O sea, otra vez la supremacía blanca volviendo a haciendo todos estos desastres, ¿no? Y si tú consideras esas otras razas inferiores como animales, pues no importa cuántos matan. O sea, eso es irrelevante. Entonces, ahí tenemos el dualismo. El dualismo va de hombre-naturaleza, pero también va del lado del concepto de hombre o humano, que es un concepto corrupto, porque humanos son solamente las razas superiores. Los otros son semi-humanos o no humanos. Entonces, esto es un sistema de muerte no solamente por la matanza impresionante de vidas humanas, sino también por la destrucción de la vida en el planeta. Y esta pandemia es un aviso que la naturaleza misma nos está dando porque vendrán cosas peores.
Nada más que imagínate si el ébola, que los africanos han sido muy exitosos en contenerlo en ciertas regiones de África, y eso es un virus que viene precisamente de la destrucción forestal, que viene de animales con el cual no se tenía contacto y que ahora se tiene contacto. Si ese virus se llegara a pandemizar, es decir, a globalizar, y deje de ser una epidemia en una esquina de África, estamos hablando de que se va a cargar por lo menos el 50-60% de la humanidad tranquilamente. Porque el porcentaje de sobrevivencia de ese virus no es 3% como el coronavirus. Es de 50 y 60% los muertos, el porcentaje de muertos, ¿no? El coronavirus tiene un 3%. De cada 100 mueren 3. Claro, mueren 15, mueren 10, mueren 7, 8, 12, porque el sistema de salud colapsa en estados neoliberales. Y por eso muere un montón de gente que no tenía por qué morir, porque no tenían suficientes máquinas de oxígeno, suficientes camas y cosas por el estilo. Pero en situación normal, con un sistema de salud óptimo, moriría 3%. Imagínense en el ébola, si eso se llega a pandemizar, o algo nuevo que ocurra, ¿no? Con la destrucción planetaria que estamos haciendo y con la debilitación de nuestro sistema inmunológico con toda esta radiación, con todas estas cosas. O sea, el ébola se llega a pandemizar, estaríamos hablando de que la mitad de la población del mundo, de la humanidad, muere, ¿bien? En cuestión de semanas, rapidito. Entonces, estoy llamando la atención a este tercer ciclo, ¿no? Que en este curso he hablado de 3 ciclos. En este tercer ciclo, que ya no es solamente crisis del neoliberalismo, crisis de la hegemonía estadounidense, sino la crisis terminal también de una civilización de muerte. Y paro aquí para abrirlo a discusión. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Muy contundente, ¿no? Ese mensaje. ¿Quién quiere hablar? Só temos ata 7:30 hoxe, o sea, ata 7:30 en California, por desgracia, por outros compromisos de Ramón. Entón, pois, hai alguén? Eu só quería comentar, mentras que no, nas guerras do Golfo, en Oriente Medio, non tanta guerra, tanta desatada, pois fomentada non por lo imperio estadounidense, non só hai xenocidio ali, sino unha inmensa epistemocidio, porque queimaron a última gran biblioteca histórica que quedaba, me parece, no mundo, ¿no? Sí, la de Mesopotamia. Sí. Quemaron textos de 5.000 años. Eso. Los bárbaros del siglo XX y XXI quemaron la biblioteca de Mesopotamia. Sí. Y quemaron textos de 5.000 años. ¿Ustedes se imaginan? O sea, una de las guerras de Bush o de... Creo que era de Bush. De Bush, el hijo de Bush, sí. Impresionante. Sí, aparte de las vidas perdidas. Sí. Una destrucción impresionante, sí. Entonces, Ramón, sí. ¿hay alguna salida? Sí, claro. Yo creo, o sea, mi posición es que aquí se abre un momento de oportunidad. Aquí, con estas 3 crisis que he descrito, se abre un momento de oportunidad, porque las condiciones para elevar la conciencia de la humanidad están aquí ya. O sea, la crisis del neoliberalismo, la crisis de la hegemonía americana, la nueva hegemonía china, la crisis civilizatoria, está todo aquí ya. La pandemia nos ha puesto como de frente que o
los países que sigan insistiendo en el neoliberalismo son suicidas. Cualquier político, fíjense que ahora acabo de leer que en Estados Unidos están expulsando enfermeros y enfermeras de los hospitales, porque como lo que priva en el sistema de privatización del sistema de salud es la ganancia del capital, en medio de una pandemia están expulsando miles de enfermeros y enfermeras de los hospitales. En Francia están ya a los enfermeros y enfermeras que trabajaron horas extra y días extra durante la pandemia. ¿Sabes cuánto Macron, el gobierno de Macron, les está pagando? 3 euros al día por cada día extra que hayan trabajado, o horas extra, 3 euros al día. Una miseria. Y además está ya anunciando que van a expulsar del sistema de salud a no sé cuántos enfermeros y enfermeras y personal de los hospitales. O sea, los que siguen ese camino quedan claramente como políticos suicidas. Eso es suicidio, eso es un suicidio colectivo de los seres humanos. O sea, queda de una manera muy evidente ahora la crisis civilizatoria, la crisis del neoliberalismo como política de gestión del capitalismo, la crisis de la hegemonía americana, todo eso queda ahora tan evidenciado con esta pandemia. Estados Unidos va a una gran depresión, es el epicentro no solamente de los muertos en el mundo, sino de la gran depresión mundial, que nos va a afectar a todos. Estamos en una gran depresión, no estamos en una recesión. Bueno, las crisis son momentos de oportunidad. Son momentos donde la gente está más sensible y más abierta a escuchar otras cosas. Y por eso es que yo creo que esto hay que mirarlo. No, o sea, estamos mirando el desastre, pero hay que mirar también lo positivo de que ahora se nos presenta una oportunidad histórica de intervención política que nos mueva en otras direcciones. Ese es lo que yo veo. O sea, que ahora para los proyectos de izquierda en el mundo se abre una ventana de posibilidades y oportunidades que no estaba hasta hace unos años. Ahora está esto demasiado... O sea, esta pandemia ha puesto sobre la mesa una cosa demasiado obvia y evidente. Y es que o seguimos privilegiando esta civilización con sus lógicas suicidas del capital sobre la vida, o privilegiamos la vida sobre el capital y sobre esta civilización y fundamos otra cosa. Tenemos que fundar otra civilización con valores completamente diferentes a los de esta civilización y que ponga la vida en el centro, la reproducción y producción de la vida en el centro, y que deje de lado estas lógicas absurdas. Mira, acabo de leer esta mañana que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en esta crisis, mientras millones de personas en el mundo han perdido su empleo, en Estados Unidos más de 30 millones de personas se han quedado desempleadas en 7 semanas. Bien, Jeff Bezos acaba de hacer no sé cuántos miles de millones en ganancia durante estas 7 semanas. Sí. O sea, es el hombre más rico del mundo. No solamente eso, el artículo decía que en cuestión de 5 años va a ser no billonario con B, sino trillonario con T. Va a ser el primer hombre en el mundo, primer capitalista que va a ser trillonario. Y lo están anunciando ya. O sea, como el 1% en medio de una crisis como esta se enriquece más todavía. Entonces, digo esto porque estamos llegando a un punto donde es demasiado obvio. Todo se hace obvio. O sea, todo se caen las cortinas. Se cae todo ¿cómo te digo? Lo que de alguna manera ocultaba como lo que está pasando, ¿no? Aquí se cae todo al piso. Entonces, por eso lo veo como un momento de oportunidad, pero solamente organizándose políticamente y la lucha política. Eso es lo que te iba a comentar, porque sí. Con esos poderes, ¿dónde vas? Con lo que tiene China. Claro. No puede ser espontáneo. Es el mismo modelo, o sea, es el mismo modelo. Sí, la misma cosmovisión, vamos a decirlo así. Lo de China es una continuidad con respecto a, no sé si estuviste ayer. Sí.
Sí, bueno, viste que yo digo que hay unas cosas son diferentes, pero en otras son lo mismo. Ajá. En el tema de la destrucción civilizatoria, China reproduce las lógicas destructivas de la vida del dualismo cartesiano y de la civilización moderna capitalista occidental. O sea, China está allí. Claro. Es uno de los problemas. O sea, en ese sentido, China no es una solución. Y he dicho también que es un país capitalista y un país que tiene formas de operar diferentes, que nos ofrece entonces posibilidades para proyectos radicales de movernos en otras direcciones. Bueno, pues eso es lo que estoy llamando la atención, que aquí pueden abrirse grietas de posibilidades. Pero, otra vez, todo depende de cómo nos organizamos políticamente. Porque, como dice Wallenstein, ahora puede ocurrir como lo que pasó a finales del siglo XV, con la crisis terminal del feudalismo. Wallenstein decía que según las élites de la aristocracia feudal le dieron solución a la crisis terminal del capitalismo, creando un sistema mundial capitalista global, ¿no? Y se reciclaron como capitalistas transnacionales las mismas familias de la aristocracia feudal, creando un sistema peor que el que había allí antes. Él dice que ahora puede ocurrir lo mismo. Las élites, el 1% de este planeta, que se reúnen en Davos todos los años para imaginar allí sus distopías, puede darle solución a la crisis terminal de esta civilización, este sistema, creando un sistema histórico peor que este. Entonces, lo que decía Wallenstein es que en momentos de crisis como esta, la acción política va a ser determinante. Si nada está garantizado, ellos se van a organizar políticamente para crear sus distopías y quizás un sistema histórico, como hizo la aristocracia feudal, la clase capitalista transnacional, puede crear un sistema histórico peor de lo que tenemos ahora, o creamos los pueblos un sistema histórico más democrático, más justo y menos desigual de lo que tenemos ahora. Y decía Wallenstein, búsquense ese librito que se llama Utopística. Lo consiguen también en las librerías, publicado por Siglo XXI. Utopística, de Immanuel Wallenstein. Y él explica ahí lo que tenemos de frente, ¿no? Y él hablaba de la crisis terminal del sistema capitalista. Y él hablaba de que en el siglo XXI nos íbamos a enfrentar a eso. Y él lo explica ahí en un librito cortito. Y claro, lo que apunta lo que estás diciendo es que nos tenemos que organizar políticamente para enfrentar estos poderes fácticos en el mundo. Si no, ellos ya están organizados políticamente y ya ellos están generando sus políticas globales para sobrevivir a esta pandemia y echar para adelante. Fíjate que se han distribuido trillones de dólares entre el 1% en el mundo, en Europa y en Estados Unidos. No sé si han seguido las noticias, pero lo que han hecho es distribuirse entre ellos el botín. Y el botín no es otra cosa que el dinero de los contribuyentes del pueblo estadounidense, los pueblos europeos, etcétera, que se lo están distribuyendo entre ellos para salvar sus industrias, salvar su bolsillo y salvarse ellos. El resto que se las busquen. Casi tenemos que parar aquí, ¿no, Ramón? ¿O puedes aceptar una pregunta? Bueno, sí, podemos hacer una pregunta más. Yo quería, antes de preguntar rápidamente, reconocer o apoyo da Facultad de Sociología para estas charlas y también la Facultad de Ciencias de la Educación, pero en el caso de Sociología, estas charlas de Ramón, muy generosamente, siempre te han ofrecido, ¿no? A lo largo de, bueno, no sé, últimas, no sé, 7 años o más, 8 años. Más, llevamos ya casi como 10 años. ¿Sí? Y por iniciativa de Belén Fernández Suárez, y gracias a Belén también por el apoyo en esta última visita de Ramón. Solo quería decir eso y nada, de eso a palestra. Hola, soy Carmen Lamela y quería saludar a Ramón y darle un abrazo muy grande. Hola Carmen, qué bueno escucharte. Un abrazo muy grande
y que sepas que te sigo y bueno, y agradecerte mucho, la verdad, que también a distancia estés con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Oye, qué bueno escucharte. Espero que te encuentres bien. Estoy bien, estoy bien. Muy bien, qué Estaba bueno, aquí qué todo bueno. el tiempo, pero muy respetuosa. Estaba aquí en todas las sesiones, ¿eh? Ah, qué bueno, Carmen. Tú no ves a todo el mundo que está aquí, qué bueno. Sí. Estamos aquí. Carmen, no sabes cómo extraño Galicia, ¿sabes? Así que en algún momento me verás por ahí. Carmen fue una de las personas que me llevó a conocer sitios en Galicia que yo ni idea tenía. Ah, sí. Entonces, sí, y le agradezco mucho a Carmen porque me presentó una Galicia que yo desconocía. Entonces, le estoy muy agradecido a Carmen. También a Antía por dirigir, también Antía Pérez Caramés por dirigir el máster y ahora el departamento de Sociología. Y bueno, que también han sido bastante activa todos estos años, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho de verdad a todas y a Belén, a Antía, por todo el apoyo institucional, a ti, Cata, también por organizar todo esto y con el apoyo de la Escuela de Educación, la Facultad de Educación. Entonces, agradezco también a las personas que se han enganchado aquí durante estos días también. Y que, bueno, Cata tiene mis datos, cualquier cosa podemos seguir la conversa por email, por otros medios, con mucho gusto. Pongo de nuevo mi dirección de correo no chat, o pongo allí, ¿vale? Para quien quiera. Y muchas gracias, Ramón. Y tienes que marchar, ¿Cómo no? Es casi... Sí, es que tengo una reunión de trabajo en mi universidad y ahora ya sabes cómo es esto, que ahora todo es por internet y todo eso. Y tengo que interrumpir aquí para poder conectarme con el otro sitio. Así que nada, muchas gracias, quedamos en contacto. Mándame los videos, aunque sea para mirar las metidas de pata que habré hecho en estos días. Así que Muy bien. muy bien. Okay, Un fuerte abrazo. cuídate mucho. Fuerte abrazo. Chao, Venga. chao. Chao, chao. Un abrazo. Aquí pongo un correo por si acaso para quien quiera. No chat, ¿de acuerdo? Para quien quiera información adicional. Nada, yo agradezco a todo el mundo por vir desde aquí y estar aquí con nosotros estos días, por animar a cousa en estar ali. Sé que son muchas horas diante de pantallas, pero é así a vida. Así que cuidadevos moito e estamos en contacto para a próxima vez que veña Ramón. Vale? Veña, vou deixar de gravar. Hasta logo. Gracias, Cata. Chao. Chao, chao.